Entonces, continuando con lo que veníamos antes, lo que vamos a tener es que repentinamente en el sistema político de casi todos los países de Europa, pero bueno, específicamente vamos a centrarnos en Alemania, lo que va a aparecer es, dice Hannah Arendt, el apetito político de las masas. Es decir, buena parte de la sociedad que no había estado inmersa en la política, que no le interesaba la política hasta fines del siglo XIX, principios del siglo XX o un poco entrado el siglo XX, van a adquirir un apetito político, pero siendo que van a estar muy poco informados y en buena medida quizás eh, poco, poco entrenados para participar de la vida política y van a ser quienes más van a abrazar el discurso del nazismo. Hannah Arendt va a llamar en buena medida a estas, digamos, a estas partes, digamos, a estas partes de la población que ingresan y van a conformar las masas, los indiferentes, es decir, quienes tradicionalmente eran absolutamente indiferentes al régimen político y a la política en general, van a ingresar en la política, van a adquirir un apetito político, eh, pero en general lo van a hacer consumiendo, entre comillas, encontrando resonancias con un discurso muy elemental, como el discurso nazi, que era un discurso que apelaba directamente a la crueldad, a ejercer la crueldad. Una de las cosas que descubre el nazismo es la fascinación por ejercer la crueldad. Es decir, la crueldad misma es transformada en una virtud en estos tiempos. Luego vamos a ver por qué, porque la crueldad también tenía que ver con tirar por la borda el régimen anterior de la burguesía, que era un régimen que justificadamente contra ese régimen había mucho rechazo. Entonces son los indiferentes, ¿no? Y lo que hace el nazismo, lo que hacen muchos partidos en Europa, pero el nazismo particularmente, es empezar a movilizar a estas masas, a estos indiferentes, que en general son personas, dice Hannah Arendt, que se encontraron en una situación de creciente frustración. Brevemente, digamos, ¿cuál era la situación de la Alemania de posguerra, después de haber perdido la Primera Guerra Mundial? Alemania sale de la Primera Guerra Mundial siendo derrotada, obviamente, y con un tratado como el Tratado de Versalles, ¿no? Un tratado firmado, como dice el nombre, en Francia, en la ciudad de Versalles, que le impone a Alemania unas restricciones atroces, absolutamente incumplibles. La propia Inglaterra que participa de esas negociaciones, ¿no? Los aliados que participan, Inglaterra tiene una posición mucho más negociadora, se impone la posición mucho más cruda de Francia. Francia había sido el país más perjudicado, digamos, porque buena parte de la guerra se había producido en su territorio. A Alemania le obligan a pagar casi, casi todas las reparaciones de guerra de las ciudades que habían estado devastadas. Le imponen fuertes restricciones para volver a tener un ejército y rearmarse. Y sale como la gran culpable de la deuda. Por todo esto, Alemania va a tener un nivel de endeudamiento que hasta ese momento en la historia económica mundial fue el mayor endeudamiento de la historia económica. Había una inflación de dígitos y dígitos y dígitos. Hay imágenes de alemanes yendo con carretillas a llevar sus marcos, ¿no? La moneda alemana de ese momento, a llevar sus marcos para comprar algo porque el dinero ya no valía absolutamente nada. Una tasa de desempleo de casi el 25-30% y la carga de haber sido catalogada como la gran culpable de la guerra. Un economista que luego va a ser muy importante en la historia de la entreguerra, un economista inglés como Keynes, que participa en las negociaciones de Versalles, va a decir cuando se termine de firmar
el Tratado de Versalles va a decir, se está firmando el tratado para la segunda, que va eh, a detonar la Segunda Guerra Mundial. No sé si lo dice así, pero es básicamente su idea, y no se va a equivocar, porque el resentimiento que genera ese Tratado de Versalles en el pueblo alemán, en un pueblo tan orgulloso como el alemán, va a generar el caldo de cultivo para que un discurso como el de Hitler encuentre eco en la sociedad. Entonces la frustración acá aparece como un factor psicológico muy importante. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que necesita cualquier subjetividad frustrada? ¿Qué es lo que ansía cualquier subjetividad frustrada? Lo que ansía sobre todo es encontrar un chivo expiatorio, es decir, alguien a quien echarle la culpa de toda su frustración, de todos sus males. Y allí va a ir el nazismo a darle a estas masas frustradas, recuperando algo del orden de lo ario, de la grandilocuencia de lo ario, de lo germano, etc. Y construyendo el chivo expiatorio principal del judío, no solamente los judíos, pero principalmente los judíos, que genera un alivio psicológico muy grande para buena parte de una sociedad frustrada. Ahora, una sociedad sumida en una crisis como la que estaba sumida la alemana, fuertemente frustrada, es una sociedad que está esperando entonces un chivo expiatorio, pero que en realidad, podríamos decir, en realidad es un fracaso en el cual se vio inmerso buena parte de la población, que no era un fracaso individual, era un fracaso propio de toda una generación por los acontecimientos que habían sucedido, por la pérdida de la guerra, etc. Sin embargo, en una sociedad con lazos sociales muy debilitados, como pasa en cualquier crisis, que se debilitan los lazos sociales, las asociaciones, las sociedades, las comunidades, los espacios de sociabilización, en un contexto así, de pocos lazos sociales, donde la frustración no se puede socializar, lo que sucede en buena medida es que el fracaso, aunque sea un fracaso generacional, eso no impide que sea vivido como un fracaso de cada uno, como un fracaso personal de cada uno. Entonces lo que se construyen, dice Hannah Arendt, son masas unidas por un concepto que dice Hannah Arendt, por un sentimiento, digo, y Hannah Arendt lo define así el sentimiento, una solidaridad negativa. ¿Qué quiere decir una solidaridad negativa? Quiere decir, son masas que no están unidas por un deseo en común positivo, sino que son masas que están unidas por el resentimiento, básicamente, que puede tomar forma, puede tener un blanco, el resentimiento a los judíos, eh, pero es ese sentimiento el que las nuclea, es una solidaridad negativa la que nuclea a estas masas. Lo propio de estas masas, va a decir Hannah Arendt, no es su brutalidad, sino que es su aislamiento. Son masas, son personas que están aisladas. Es decir, son personas en un estado de fuerte frustración, en una sociedad con fuerte desempleo, con fuerte inflación, en medio de una crisis muy prolongada. ¿Qué es lo que pasa en cualquier crisis? Lo que decíamos antes. Lo que pasa en cualquier crisis es que se disgregan los lazos sociales, se relajan los lazos sociales. El desempleo es un factor, y también la inflación, que disgrega la sociedad porque se pierde el espacio de socialización del trabajo. La inflación también, porque la inflación y la crisis económica lo primero que produce es que las personas se movilizan menos, salen menos, no pueden consumir, ¿no? Digo, también para linkear esto con cosas que suceden actualmente en el mundo, ¿no? Y en ese contexto de disgregación social, de atomización social, es el contexto perfecto para que se expanda y encuentre eco en la sociedad un discurso como el nazismo.
y también una relación política que es una relación de lealtad total del líder y las masas, ¿no? Lealtad total de las masas hacia el líder, porque el líder se nutre de esas masas. Bien, voy a seguir en un cuarto video.